Buenas noches, son las 22 horas y estamos en vivo para hablar de lo que no se ha resuelto en casi 20 días. La crisis económica, por lo menos coyuntural. Siguen raspando la olla de todas partes para pagar los sueldos. No hay una visión de largo plazo. Se va a vender el oro, cuyos intereses o cuya ganancia puede generar 300 millones de dólares, sin dejar de contar con lo que se vende en oro. Se cambia el tipo de activo nada más. Hay quienes creen que el oro se va. En fin, bonos de deuda interna. Lo cierto es que todavía sigue en veremos la propuesta económica para este diciembre. Aunque aseguran que se va a pagar a todo el mundo, hoy comenzaron ya diariamente a cumplir 20 millones de dólares por día con los GATS. Pero así no podemos seguir. A cuentagotas. Abre un hueco para tapar otro. ¿Cuál es la visión de largo plazo? Bueno, el resultado es que el riesgo país de Ecuador hoy es más alto que el de la Argentina. Y eso dice todo. Y las propuestas se las vamos a pedir a un economista que fue ministro de Finanzas, que ha sido un gran crítico del gobierno anterior y un observador crítico también de muchas de las medidas actuales, que tiene la película clara. Pero le vamos a pedir esta noche que nos dé las salidas claras. Fíjense que hablo de salidas, no de soluciones, porque eso, en año y medio, a corto plazo, no hay. El economista Marco Flores es nuestro invitado en toda la hora siguiente. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Salidas económicas hoy y el 2024 es el tema que trataremos esta noche. Insisto, salidas económicas. No vamos a hablar de soluciones. Mañana estará aquí Roberto Salazar de Agunza, programa que tenemos pendiente desde la semana pasada y nosotros diferimos por el estallido del caso Metástasis. El miércoles nos acompaña el ministro de Economía, economista Juan Carlos Vega. Les recuerdo que hoy nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9 en Manabí, solo allá señal abierta. En estas dos cableras y todas las demás, gracias a RTU, salimos por DirecTV también, 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la misma frecuencia, distinta emisora. La Bonita del centro del país, 89.3 FM. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Estamos de verde los dos. Pero otro verde. Otro verde, sí, claro. El tuyo es turquesa, el mío es oliva. Oliva, ok. Bienvenida, María Clara Triviño. Buenas noches. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan hoy. Empezaremos con una opinión de nuestro invitado de esta noche. Nuestro invitado central, el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas, que hace 2 semanas formuló una serie de observaciones respecto a las alternativas que sí existían a corto plazo para cubrir el bache fiscal y luego, por fin, emprender en medidas a largo plazo. Una de las grandes mentiras, se lo ha dicho a la gente aquí, es que el impuesto a la salida de divisas está entorpeciendo la inversión. La inversión no es que viene por el impuesto a la salida de divisas, porque toda inversión nacional e internacional, y en el caso de la internacional, incluidas las remisiones de utilidades, desde el día 1, está exenta del pago del impuesto a la salida de divisas. Nosotros nos damos el lujo de reducir un impuesto a la salida de divisas, y esto le dice a alguien que cree que el impuesto a la salida de divisas debe eliminarse.
pero no en medio de la crisis, sino cuando la economía está creciendo y está bollando. Yo creo que este probablemente es el peor momento que ha tenido la economía en los últimos 40 años. El gobierno del señor Lasso no recibió la economía con déficit de 7%, sino con superávit. Y eso solo un fragmento de lo que nos dijo en el programa anterior, más lo que sí propuso. Marco Flores enumeró al menos 7 medidas viables. Una de ellas ha sido muy criticada, como diferir el pago de la deuda al Banco Central, que le pueden generar $1.200 millones enseguida al presupuesto del Estado. Y sigue con sus propuestas poco convencionales, pero muy eficaces. Él fue ministro de Finanzas de Fabián Alarcón, antes fue asambleísta por Pichincha en el 94 y en el 96 fue diputado nacional, posición que dejó para ocupar aquella. Economista Marco Flores, bienvenido. De lo que usted propuso, ¿qué sigue siendo viable 15 días después? ¿Y por qué el gobierno no se anima a adoptar medidas de ese tipo y más bien acoge algunas de las que reseñé en la presentación? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia que nos mira y nos escucha. Que sigue siendo viable todo, pero depende del gobierno. Depende de qué país queremos tener. El gobierno tiene otras ópticas y creo que tiene otros intereses. El Ecuador tiene ahora mismo, sobre todo en el campo económico, 4 problemas. Y problemas serios que hay que enfocarlos y resolverlos simultáneamente. Y para eso no sirve para nada la ley que ha enviado el presidente de la República a la Asamblea. El primer problema es una inseguridad letal brutal, que no solo que aniquila y mata a las personas, que destruye su tranquilidad, sino que también destruye la economía. Le afecta gravemente a la economía. El segundo problema es un elevado desfinanciamiento del presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado es $31.500 millones. Imaginemos lo que significa tener $10.000 millones de financiamiento. Es casi la tercera parte. ¿Con un déficit de $5.700 millones más o menos? Sí, un déficit de 5.000 millones. A mí no me preocupa tanto esa cifra. No es que no me preocupa, no me preocupa tanto, ya veremos por qué. Entonces, ese es un tercer problema, el elevado desfinanciamiento. Para que la gente entienda... Tengo solo 2, inseguridad letal y desfinanciamiento. Ah, sí, 2. Tercero. Para que la gente entienda qué significa el desfinanciamiento, es plata que hay que conseguir. 10 es el desfinanciamiento bruto. Para el próximo año, solo para el próximo año, $10.000 millones. 10.000 millones. ¿El tercero? Algunos dicen que 11.000, yo me quedo en los 10.000. Ok. El tercero es el estancamiento del crecimiento económico y el empleo. 65% de la población económicamente activa está desempleada y subempleada. La población económicamente activa es la fuerza laboral. Todos quienes a partir de los 15 años quieren trabajar, pueden trabajar y buscan trabajo. 65%. Usted ha dicho que solo el 35% está afiliado y por lo tanto que ese grupo es insuficiente para poder cumplir con el monto de las pensiones que el presidente Noboa ha ofrecido, que son del nivel de salario básico. Es imposible. Y que con el 40% que aporta el Estado ni aún así pueden cumplir. No, imposible. ¿Y el cuarto elemento es? El cuarto problema, digamos, ¿no?, es la asfixiante deuda pública. De paso, la deuda pública no es 63.000 millones, como dice el informe del Congreso, de la Comisión de lo Económico, sino 80.400 millones. Ah, ¿y esa diferencia de 17.000 de dónde sale? Entiendo que debe ser un error mecanográfico, no sé qué clase de error será, pero son 17.000 millones más de lo que están diciendo. Aún si fuera 60... Al mes de septiembre, que es la última publicación. Aún si fuera $63.000 millones, un dato interesante es que en porcentaje del PIB, la deuda pública del Ecuador es casi la misma que la de la Argentina. 67% del PIB es la deuda del Argentina, Ecuador actualmente. Ok, y esta es 63. Bien, citamos esos 4 problemas, demos un paso más, María Clara. Justamente hoy el ministro de Economía, quien estará con nosotros el miércoles a las 22 horas, el economista Juan Carlos Vega, hizo algunos anuncios y definiciones respecto a los atajos que ha tomado para cubrir los compromisos de diciembre. Esto gracias a la agencia EFE. Entonces, iniciamos el mes de diciembre con $95 millones en la caja fiscal y obviamente ya los atrasos se acumularon aún más. Entonces pasamos de 2.800 millones que creo que teníamos cuando asumimos el gobierno a más de 4.000 millones. O sea, entonces eso, la presión, o sea, fuimos cumpliendo de una manera responsable, pero obviamente
solamente se fue empeorando, empezando diciembre, que es un mes más complicado por tener además de un décimo, que se paga, que diciembre básicamente es un mes doble, y con todas las necesidades que todos ustedes imaginan, seguridad, salud, el fenómeno del niño, que siempre tenemos que estar listos para responder en caso de que venga. Ok. Para los compromisos de corto plazo, la primera medida que han propuesto es vender el oro. ¿Vale? A ver, primero la situación de la economía la sabemos desde hace rato, no nos hemos enterado hace 15 días. Sabíamos perfectamente en el estado en que se encontraba. Segundo, vender el oro, que es la opción que ha mencionado el ministro, en mi concepto es una opción válida ahora. Es una opción válida. Primero, el hecho de vender el oro no significa que se reduzca la reserva monetaria. Exactamente. La reserva internacional. Se repone el tipo de activo. Se cambia el tipo de activo. Se cambia el tipo de Pero activo. tienen que suceder dos cosas. De lo que he leído en la prensa, el gobierno aspira a tener unos 300 millones de dólares de utilidad. Para generar esa utilidad, el precio de venta de la cantidad de oro que se venda tiene que ser superior al precio de venta registrado en la reserva. Entonces realizamos una utilidad. La ley dice que las utilidades del Banco Central van prácticamente en su totalidad al Ministerio de Finanzas. Hay una resolución, sin embargo, de la Junta Monetaria que ellos hicieron una distribución media curiosa que tendría que darse de baja. Pero lo que tenemos que comprender es la situación crítica que vive el país. A mí no me parece esa una mala idea, me parece que es un arbitrio necesario si uno necesita 10.000 millones de dólares. Tiene desde el año 2020 los mercados internacionales cerrados. No podemos conseguir la plata, la cantidad de plata que se requiere en los mercados internacionales ni nacionales. Hay que usar lo que tenemos. Ya, esa generaría 300 millones de dólares y seguimos rascando la olla. ¿De dónde más? Bueno, se requieren por lo menos 1.200 millones de este mes. Ese es el error gravísimo del gobierno, porque el gobierno ha enviado una ley que para los problemas que acabé de señalar hace un momento no resuelve nada. No solo generan 900 millones de dólares el próximo año, 800 según otros. No, ni le sirve a la gente, no le sirve a la clase de ingresos medios, mucho menos a los pobres. Tampoco genera empleo, que es lo que están destacando a partir de hoy. Para nada. Qué buena pregunta. Y es buena pregunta porque aquí se ha equivocado incluso la causalidad. La generación de empleo no viene por el lado de la oferta, viene por el lado de la demanda. Aquí hacen una propuesta de generar empleo, de realizar mayor empleo. Dando incentivos a las empresas. Pero además yo estoy admirado de una cosa. Hay tal cantidad de incentivos en esta ley que parece que al Ecuador le estuviera sobrando la plata. El problema es que los incentivos están concentrados en un sector, que son las grandes empresas. Y el resto nada. Si estamos ordenando demasiado la misma vaca lechera. Claro, ¿por qué un empresario que produce 2.000 bicicletas tendría que producir 3.000 si la demanda efectiva no crece? Son los consumidores los que generan empleo con su demanda, pero con demanda efectiva. Es lo que decía Keynes. En el fondo el problema del desempleo, del subempleo, es una demanda insuficiente. Coincido, eso apunta a su tesis de que la economía lo principal que necesita desde hace años es crecimiento económico. Crecimiento económico que genera empleo. Ya, eso no es una cosa que lo van a hacer en este mes. La urgencia este mes es cómo salimos del paso. ¿Cómo? ¿Qué más? Bueno, yo no participo de la idea de simplemente salir del paso, ni creo en las medidas estructurales. Yo por lo menos... O sea, ¿usted propone pasar sin pagar diciembre a la gente? No, para nada. Entonces, no, para nada. ¿Los bonos de deuda interna vale? Hay que raspar la olla. A ver, el ministro ha dicho otras cosas. Ha dicho también que va a colocar bonos en el mercado interno. Tiene que hacerlo. Y tiene que colocar CETES en el mercado interno, certificados de tesorería. Y tiene que usar la plata de los multilaterales. Aquí no se necesita ser economista ni sabio, sino que no hay más. Es decir, no tenemos dónde más raspar la olla. Entre esos dos recursos se pueden llegar a los 900 que nos faltan. Sí. Plata de los multilaterales 600, CETES, bonos de deuda interna 300. Sí, tal vez un poco más. Yo creo que se va a pasar el bache del mes de diciembre haciendo uso de estos recursos. El gobierno está usando la Reserva Internacional. Que en este rato es menor que las reservas bancarias. En este rato, sí. La Reserva Internacional está en 5.300
millones, las bancarias en 5.400. Claro, la Reserva Internacional en menos de un año ha disminuido en 3.800 millones de dólares, ¿no? Y eso es porque el Ministerio de Finanzas comenzó a retirar sus depósitos, los bancos retiraron depósitos, en general quienes tenían depósitos en el Banco Central retiraron depósitos y tiraron la reserva abajo. Entonces, primera preocupación salvada, ni siquiera digo superada, diciembre. Ya, nos permite planificar para el largo plazo, eso, largo plazo entendido el próximo año y una visión quizá de 2. Esto que se va a hacer en diciembre, ¿sí? Para nada, en enero tienen el mismo problema. Bueno, entonces al volver vamos a hablar de eso. Salimos de un hueco abriendo otro. Y María Clara. Cuando volvamos se une a nosotros como panelista vía Zoom el economista Fidel Márquez, académico. Las salidas económicas para sortear el bache de diciembre han tenido el mérito de no subir impuestos, pero el defecto de crear aún más incertidumbre de la existente por una falta de visión a largo plazo. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. El economista Marco Flores dejó en claro cuál es el tema que vamos a tratar ahora. Enero, el próximo año, el futuro. A salto de mata hemos salvado, han salvado noviembre, diciembre y lo mismo para enero, ya no cabe. Y van a ver ustedes que tiene una propuesta concreta. Antes les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, WUAN, signo de más. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen 48 horas después, es decir, a las 6 de la mañana del miércoles saldría otra vez aunque queda colgado en las redes sociales, YouTube, Facebook, etc. Es en Stream TV Cable, CNT y Claro TV. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y portada principal apenas concluye. Y en todo Estados Unidos estamos en simultáneo por la red Macro Digital. María Clara. El economista Fausto Ortiz, quien es columnista dominical de Expreso y consultor en sus materias de especialidad, además de exministro de Finanzas, fue muy claro respecto a que existían alternativas para salir del paso, aunque no de la crisis de este mes. Lo dijo aquí en Ver a su manera el 5 de diciembre. La solución no es solamente impuestos de cara al 2024. Y yo por eso digo, la reforma, como la han planteado, está bien. Es una primera... un primer análisis y lo presentan. Y luego tienes que hacer el análisis de largo plazo. Tu problema no es impuestos para cubrir el déficit fiscal de 5.000 millones. Tu problema es ingresos de largo plazo de capital. Tu problema es petróleo. Correcto. Hoy día estamos consumiendo como país 1.600 millones de galones de diésel y 1.400 millones de galones de extra, que son en total 3.000 millones. Si esos 3.000 millones le subimos 50 centavos, hágalo poco a poco, hágalo de golpe. Estamos hablando que son 1.500 millones de dólares a la vena de plata. Y si quiere esa plata, dígale que va para salud, dígale que va para seguridad, dígale que va para las comunidades amazónicas o el tema indígena olvidado. Pero ahí hay solución, que es la de largo plazo y la que sirve. La otra es complicarnos la vida y frenarnos como estamos hoy día frenados en la economía, que en este año estará idéntica al 2018. Y eso es mortal, porque el empleo está estancado y la delincuencia avanzando. Sobre el largo plazo, el economista Marco Flores tiene un documento que se denomina Impulso al Crecimiento Económico con Empleo y Propuesta de Financiamiento del Presupuesto General del Estado 2024. Dice que Ecuador puede implementar acciones y políticas económicas que le podrían permitir sumar unos 13.000 millones de dólares para cubrir el desfinanciamiento de 10.000 millones en el presupuesto del Estado del 2024 y ampliar sustancialmente la inversión pública e impulsar el crecimiento económico con generación de empleo. Las denuncia, valora cuánto puede generar cada una y el tipo de impacto y financiamiento que requerirían. ¿Cuáles son? Me refiero enseguida. Solamente quisiera decir algo, ¿no? Porque como tenemos esta ley de por medio, lo peor que le puede pasar a este país es que esta ley entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, justamente. Es decir,
Yo veo que están poniendo una serie de complejidades a la ley y me temo que una posibilidad es que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, lo cual sería terrible. ¿Esas realmente. complejidades no la mejoran? Bueno, la mejoran en algunos aspectos. Algunos bloques han hecho cambios importantes. Por ejemplo, el hecho de que no puedan beneficiarse hasta el 4º grado de consanguinidad. Ese es un cambio. Para la remisión tributaria. Para la remisión tributaria. ¿Y en qué la empeora? Importante. Bueno, no tanto que la empeoran, sino que veo que hay mucha discusión alrededor. Y cuando hay mucha discusión, la gente no se pone de acuerdo. Y lo que yo he visto en el Congreso es que ese no ponerse de acuerdo quema los días y la ley, como el presupuesto del Estado, entra en vigencia porque concluye el Están plazo. haciendo tiempo para darle gusto al Ejecutivo. Sería lamentable, porque entonces además lo que entra en vigencia es el proyecto original del Ejecutivo. Correcto. ¿No? Y eso sí sería lamentable. ¿Qué como cosa más grave tiene que si entre el proyecto original del Ejecutivo? Primero porque se ha olvidado de la gente. Este es un proyecto dedicado para las élites y para las élites económicas. Además es muy fácil darse cuenta. Los 100 primeros potenciales beneficiarios de las remisiones suman $1.350 millones. Está bastante concentrado. Yo le escuché a un funcionario público decir que aquí se beneficiaban 240,000 personas potencialmente de este proyecto si se acogían. Pero resulta que las 239,500 se benefician del 0,004%. Ok. Eso significa concentración, eso significa inequidad. Y luego, escuchándole lo que dice el economista Ortiz, no hemos llegado a esto de gana, pues Carlos. Aquí hay responsables de esta situación, porque Noboa acaba de llegar. Si bien él sabía y su equipo sabía a lo que se enfrentaba, pero acaba de llegar a una situación que alguien le deja, ¿no es cierto? Nadie enjuicia a esos responsables. Y no me refiero políticamente, que es hacerles un favor, sino jurídicamente. Si hubo malos manejos en lo que usted llamó un austericidio, entre otras cosas. Yo no, esa es una frase, esa es una expresión de Joseph Stiglitz, bueno, yo la he repetido. Usted la reprodujo. ¿Deberían proceder? ¿Usted cree que hay delitos además del manejo equivocado en esto? No, yo no podría decir que hay delitos. Entonces, ¿qué? ¿Se la sacan así nomás? ¿Dejaron el país en soletas? Y gracias, no teníamos otra cosa que hacer. Si tomamos un minuto para eso, yo puedo explicarlo. Aquí han habido un grupo de economistas, algunos de los cuales siempre están de lado y sin ser vistos, que manejaron la economía desde la época de Moreno. Y manejaron la economía desde lo que yo llamo el neoliberalismo criollo. Es decir, el Estado obeso que tiene que ser reducido, todo el cuento neoliberal, ¿no es cierto? De que el Estado es un Estado muy grande y que había que bajarlo. Y entonces hicieron eso, entraron en políticas que concluyeron en un austericidio. No hay país en el mundo que haya salido de la crisis con austeridad. Eso no quiere decir que crezca lo que le dé la gana. Economistas no redujeron en nada el Estado. Bueno, hubiera sido que lo hagan. No redujeron en nada el Estado. Aumentaron el gasto en $1.500 millones. Mire, déjeme decirle algo, y le voy a mostrar algo, que se lo voy a dejar luego a usted. Sí, claro. Este de aquí es el gasto público en la Unión Europea y es el gasto público en la zona europea como porcentaje del PIB. De paso, el Ecuador tiene un gasto público alrededor del 38% del PIB, del 38, 40% Estado. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, en el año 2022, la Unión Europea, gasto público respecto del PIB, 85%. La eurozona en el año 2022, 90.1%. Y así son todos los indicadores. Aquí 38% se lo voy a dejar. Promedio. El problema de la economía ecuatoriana no es el gasto público. El problema del sector público ecuatoriano es la falta de eficiencia. Lo primero que habría que hacer, la corrupción. Claro, de eso tiene que encargarse la justicia, pero en el tema económico, yo lo primero que haría es le llamaría al Fondo Monetario, para eso le llamaría al Fondo Monetario. Le llamaría al Fondo Monetario, al BID y al Banco Mundial. Ayúdenme en hacer una auditoría de gestión y de procesos del sector público para volverle a este sector público eficiente y de paso un poco amable. Es decir, no necesariamente gastar más de ese 38%, gastar bien ese 38%. Claro, pero hay que ver dónde están los cuellos de botella, dónde está el exceso de personal, qué procesos son irrelevantes, qué procesos no deben repetirse. Hay una cantidad de cosas que se hacen en el sector público que no sirven para nada. ¿Cabe eso en un gobierno de año y medio? ¿O lo está planteando usted como una política general? Bueno, yo creo que puede empezar, porque además esas auditorías no toman tanto tiempo y además serían gratis para el Ecuador. Y le indicaría, le decía, vea señor, aquí en esta institución hay 300 trámites y pueden ser 50. Acá en esta otra institución hay un exceso de personal, pero ¿qué está faltando? Esa es la auditoría de gestión y luego de procesos, porque estamos repitiendo cosas que son innecesarias. Ok. Antes de entrar en lo que le planteaba, Fidel Márquez, bienvenido, buenas noches.
sobre la Buenas noches, ley Carlos. a los tiempos. ¿Ya dejó usted su función pública en la universidad que estaba y ha vuelto a la suya o sigue en ese ente burocrático universitario? Sigo porque gané concurso por 5 años en el Consejo de Educación Superior. Ah, caray, no sabía eso. Felicitaciones Sí. entonces. Y apenas lleva 1. Llevo 1 y medio. Bueno, aguántese 3 y medio más. Yendo Sí. a su materia de Estoy haciendo mi servicio a la sociedad. Ok. Ampliándolo, porque realmente ha hecho bastante. Yendo a la Gracias, coyuntura, Carlos. ¿usted no le ve nada positivo o nada favorable a esta ley económica tributaria que se está debatiendo y que mañana tiene el segundo debate de paso en el Pleno, en la Asamblea? Sí, a ver, Carlos, esta ley tiene cuestiones que pudiéramos llamar nosotros que son positivas, en el sentido de que pudiera dar un poco de respiro, digamos, a determinadas instituciones si esos recursos que van a ellos no, digamos, los intereses que por mora o los intereses que le van a cobrar de la deuda que deben y todas esas cosas al SRI, la utilizaran en generar empleo, sería positiva la ley. Yo parto de ese postulado inicial. Por tanto, para que se convierta todo eso en positivo, tiene que estar asociado a que sea utilizado esos recursos que no van a ir a la caja fiscal, a que se vayan a la generación de empleo. Pero para eso es necesario que existan condiciones que permitan que esos recursos vayan a generar empleo. Y entre otras cosas, ahí tenemos que tomar en consideración el entorno en que se tiene que crear la generación de empleo, que parte por el hecho de la seguridad. Nuestro principal problema económico hoy en día, y lo digo así, es el problema de inseguridad que tenemos en el país. Que eso, de todos lados, nos va a afectar enormemente. Si a eso lo unimos con el rol que juegan los grupos de presión política y el rol que juegan todo lo relacionado con la posibilidad de que venga inversión al país, nacional o internacional, porque tenemos que tener claro que la formación bruta de capital ha tenido una caída del 30% en estos momentos con relación al 2019. Y eso significa que tenemos cada vez menos inversión. Ok, está claro. Muchas gracias, economista Fidel Márquez, por decirlo con tanto énfasis, cuando la tesis es al revés. El gobierno dice, para combatir la inseguridad necesito arrancar la economía. Si no, ¿con qué diablos atiendo el problema de inseguridad que hay? Lo cual es también una farsa. Están esperando $200 millones de los Estados Unidos. Entonces, hasta que lleguen, que nos sigan matando, están esperando utilizar parte de los recursos del niño. Y todo lo que se terminó de implementar, aunque tarde, poco y mal, pero nuevo, los blindados donde están, los cascos, que si llegaron los chalecos, que llegaron la munición, las armas, algunos vehículos repotenciados, que es peor que estén chatarrizados ahí, otros nuevos blindados que le llegaron o los usan solamente los oficiales. Sí, lo que nos están diciendo es, ¿necesitamos más para hacer algo? No, pues tampoco. Ok, ahí falta lo que decía Marco Flores, más que en ninguna otra área, eficiencia en el uso de los recursos. Pero volviendo a lo económico, qué grave esta acotación, es decir, la economía no va a mejorar mientras no haya seguridad. Y no podemos garantizar seguridad mientras no haya economía. Usted hace una lista de medidas que llegarían a producir $8,000 millones como subtotal de financiamiento interno y pone bonos y setes de deuda interna por $2,000 millones. ¿No es sobre expectativa esto, $2,000 millones? No, es más o menos la mitad de lo que usa el presupuesto del Estado anualmente. ¿Y el impuesto a las grandes ganancias de empresas en $300 millones? Ese es nuevo, ese es un impuesto nuevo que tendría vigencia a partir del año 2025. Lo mencionó usted la semana pasada, restitución inmediata del 5% por el impuesto a la salida de capitales. Claro. ¿Lo elevaría? En 5% estaba. Yo digo volver nuevamente al 5%. ¿Sabe que Argentina acaba de hacer eso? Claro, pero es que aquí hay una cosa que es importante señalar. Yo he dicho en más de una oportunidad, yo no estoy de acuerdo con el impuesto a la salida de divisas, pero si lo vamos a quitar,
Tenemos que quitarlo cuando hay una economía creciente y boyante, no cuando tenemos la crisis más espantosa de los últimos 40 años. Entonces, ese impuesto le daba al Estado ecuatoriano 1.400 millones. Era 5%, ahora está en 3,5%. El presidente de la República dijo en campaña que lo iba a eliminar. No puede eliminarlo en una crisis tan grande porque está quitándole dinero al presupuesto. De hecho, no lo ha hecho. Eliminación parcial de exoneraciones y reducciones tributarias, el gasto tributario, $1.500 millones de dólares. En el año 2021, que fue el último informe que hizo el SRI, señaló que había un gasto tributario de 6.300 millones. 6.300 millones de gasto tributario quiere decir perdones de impuestos. Exacto. No cobramos 6.300 millones. Explicado en criollo, sí. Parte de ese no cobramos es correcto, porque por ejemplo están las devoluciones a los abuelos del IVA, están el IVA que no se cobra en alimentos, en medicinas, en fin. Pero de acuerdo a mis cálculos, ahí hay más o menos 1.500 millones de dólares que se regala a grandes empresas en el Ecuador. El ministro de la Producción del gobierno anterior, cuando terminó sus funciones, dijo que estaba feliz de haber firmado 400 contratos de estos contratos, las alianzas públicas-privadas. No me acuerdo de eso. Y que si que dijo que habrían 5.200 millones de dólares en contratos de inversión. Bueno, pero no solo eso, sino que dijo que Guillermo Lazo, si hubiera podido firmar 2.000, dijo que los firmaría 2.000. ¿Qué es lo que tenían que dar del otro lado para que el gobierno les perdone los impuestos? Tenían que generar empleo, inversión primero y empleo. El gobierno perdonó los impuestos, pero ellos no generaron los puestos de trabajo ni la inversión. Perdió el Estado. Así perdieron los ecuatorianos. De energía eléctrica para muchos de ellos. 400 millones de dólares significa el subsidio a la energía eléctrica. Y cuando están para proponiendo esas grandes empresas. Claro, correcto. Y ahora los neoliberales criollos, que son los causantes de haber destruido la economía, están proponiendo lo que ellos llaman la eliminación del subsidio a los combustibles. Que no es subsidio a los combustibles, sino costo de oportunidad. Primero hay que tener autoridad moral. La autoridad moral significa cómo le proponemos a la gente de menores recursos que pague a secas. Yo tengo una propuesta de eliminación de ese costo de oportunidad. Es otra cosa. No, aquí no va a haber focalización. 40 años estamos hablando de la focalización. Yo tengo una propuesta sobre eso que tiene ya casi que hace 2 años, pero el tema no es ese, sino que ¿cómo le decimos a la gente pobre que pague un combustible más alto, transporte, materias que tienen que ser transportadas, se encarece todo? Mientras tenemos un subsidio de 400 millones en energía eléctrica para determinadas empresas beneficiarias, mientras hay 1.500 millones que se regalan a quienes firmaron estos famosos contratos, dizque para generar inversión y empleo, y que no generaron nada. Y mientras no se cobran 4.500 millones de dólares de evasión tributaria, por ejemplo. ¿Cómo les decimos eso? Y encima de eso se propone perdonar aquí el 70% de 2.000 millones de dólares. Una cosa más, en el diferimiento de pagos de deuda del Ministerio de Economía al Banco Central del Ecuador le han hecho caso. En reserva internacional, 1.600 millones de dólares, ¿a qué se refiere? Tomar dinero de la reserva. Uno de los absurdos de los neoliberales es que le tienen al Banco Central atados de pies y manos. Porque en una situación así, todos los bancos centrales del mundo, o por lo menos casi todos los bancos centrales del mundo, acuden en auxilio para solucionar la crisis. Pero eso cuando la reserva está alta, hoy que está en 4.600 millones, bueno, tomar 1.600. Un momentito. Ese documento que usted tiene fue escrito hace un poco más de un mes. Ahí no estaba en 5.000 millones, estaba un poco más. No es lo mismo tener una reserva de 9.000 millones que tener una reserva de 5.000 millones. Tomaría igual, pero un volumen menor. No, pero yo podría tomar de ahí entre 1.000 y 1.200 millones, porque además no es que hay que tomarlo todo de golpe, ¿no? Okay. Se puede ir tomando parcialmente. Escalonadamente. Además, hay ingresos también que recibe el Ecuador. Entonces, ese es un primer rubro que uno no puede dejar de considerarlo, ¿no? Cuando volvamos veremos los otros. Financiamiento externo de multilaterales y otros 5.000 millones de dólares. Los ingresos que esto generaría durante el 2025 son 1.800 y los ingresos durante el 2024 11.200, ¿correcto? Correcto. Ok. María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom el economista José Hidalgo Payares, director general de Cordes. Las salidas económicas para sortear el bache de diciembre han tenido el mérito de no subir impuestos, pero el defecto de crear aún más incertidumbre del existente por falta de una visión a largo plazo. Vera a su manera.
crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En 20 minutos debemos concluir y Marco Flores tiene cuerda para 2 horas más. Tiene que volver con más frecuencia, economista. Sí, tengo que venir al Guayas. Estamos de acuerdo, ok. Expreso, primera plana de mañana, un camino para eludir a la justicia, el que toma Glass en la Embajada de México. Jordán y Norero tejieron una relación de cómplices. El correísmo esconde la cabeza. El caso Metástasis. Otra batalla por las rejas, ahora en Los Ceibos. La brecha fiscal es mucho más grande. 6,000 millones de dólares es la estimación que hace el ministro de Finanzas del déficit. La agenda legislativa aún en construcción. Y Luis Ubeldía, la gran duda del campeón del 2023. Esto porque hay una bronca entre Esteban Paz e Israel Martínez. No lo puedo creer. ¿Martínez se la pide el presidente de Liga? Israel, no estoy seguro. El Universo, primera plana de mañana, la Fiscalía sube a su página web los chats de Leandro Norero sacados de teléfonos. Extorsión creció en Guayaquil el 390% en 12 meses. Déficit llega a casi 6,000 millones y vendedores de Quito sin ganancias. El Diario de Manabí, según la fiscal, Norero pagó por libertad de Glass y Salcedo. En Manabí el prefecto dice que hoy pagarán sueldos. ¿Qué dice Cordes? En cambio, economista José Hidalgo, buenas noches y bienvenido. Ustedes han sostenido la tesis de que se debe, entre otras cosas, pensar en la posibilidad de subir impuestos, eliminar subsidios y desechar los paliativos tibios que se están adoptando hasta ahora. ¿Cómo se lo puede implementar y qué rendimiento significaría? Bienvenido. Buenas noches, Carlos, muchas gracias. Bueno, sí, primero, el primer punto es que la mayor urgencia entre los grandes desequilibrios que tiene la economía ecuatoriana es la urgencia fiscal. Tenemos un déficit que usted acaba de leer en los titulares de los diarios que va a bordear los 6,000 millones en este año. Y esto no significa únicamente una cifra que nos parece lejana a los ciudadanos comunes, sino que está detrás de ese déficit tan alto también se están acumulando muchísimos atrasos, no solo con el sector público, sino también con el sector privado. El ministro Vega ha dicho hoy que los atrasos con el sector privado van a rondar los 1,000 millones de dólares al finalizar el año, a lo que se suman 4,000 millones más de atrasos con el sector público. Entonces, en ese contexto, hay que tener en cuenta que una crisis fiscal de magnitud es el principal riesgo para la sostenibilidad de la dolarización y, por lo tanto, las medidas incómodas, impopulares, antipáticas que estamos sugiriendo no son sacadas de contexto, sino que se enmarcan justamente en este problema. Dentro de esa crisis, entonces, hay 2 salidas posibles, 2 salidas que creemos que se tienen que combinar. La primera es un incremento de ingresos permanentes del fisco y la segunda, una reducción de los gastos también permanentes del fisco. Por el lado de los gastos, obviamente, insistimos en una focalización del subsidio de los combustibles, que está más que demostrado que son subsidios ineficientes, regresivos, injustos y todo lo que sea, obviamente compensando a los usuarios de transporte público a fin de que los hogares de menores ingresos tengan un impacto lo más moderado posible en su canasta de consumo. Otro gasto que creemos que se tiene que recortar son las transferencias que se hacen desde el presupuesto del Estado hacia los gobiernos autónomos y descentralizados, la mayoría de los cuales no hacen ningún esfuerzo propio por generar ingresos y dependen exclusivamente de las transferencias del presupuesto y no rinden cuentas a nadie. Ya, eso por el lado de los egresos a recortar. Por los ingresos permanentes a aumentar, ¿en qué están pensando? Si la producción petrolera está estancada con pocas posibilidades de crecer, si crecen depende del precio del petróleo y no se suben impuestos. ¿Son partidarios ustedes de elevar al IVA del 12 al 15%, ya que sostienen que es de los más bajos en América Latina y la carga tributaria todavía sigue siendo baja en el Ecuador? Sí, frente al promedio regional tenemos una presión tributaria más baja y el IVA tiene 2 ventajas importantes, Carlos. El primero es que las exenciones de IVA o la tarifa cero de IVA hace que ese impuesto, si es que se lo eleva, tenga un impacto moderado sobre los sectores más vulnerables porque la canasta de consumo de esos sectores se concentra principalmente en bienes y servicios que no pagan IVA. Entonces yo no digo que no va a haber un impacto, pero en los sectores más vulnerables sería moderado. Y la segunda ventaja del IVA es que el Ecuador, según mediciones internacionales,
es un país muy eficiente cobrando IVA, es decir, ese incremento de 2 o 3 puntos podría significar entre 1,2 puntos del PIB de ingresos permanentes y además sin afectar a la competitividad externa porque las exportaciones no pagan IVA, entonces no es un impuesto que afectaría a la inversión. Por ejemplo, lo contrario ocurriría si es que alguien propondría elevar el impuesto a la renta corporativa. Yo creo que eso espantaría la inversión. Con el IVA no debería ocurrir lo mismo. Y es un impuesto que además se podría empezar a recaudar casi de manera inmediata y por lo tanto hacer frente a esta crisis que exige lamentablemente soluciones inmediatas. El gran problema aquí es doble. Uno, significa incumplir una promesa presidencial, es decir, devaluar la palabra del presidente. Y segundo, por esa vía, romper la poca gobernabilidad o apoyo que le queda, sobre todo en legislativo, por parte del PSC, que es no impuestos, o no más impuestos, o no subir impuestos. ¿Vale la pena? Respecto al primer punto, Carlos, yo no sé si el presidente sabía a lo que se enfrentaba al momento de asumir su cargo. El ministro Vega dio el primer diagnóstico, usted recordará, cuando recién asumió su cargo y hablaba de un déficit de 5.000 millones, ahora está hablando de un déficit de cerca de 6.000 millones. Yo no sé si el presidente confiaba en las cifras que estaba dando el gobierno anterior, que decía que el déficit iba a rondar más o menos 2,5 puntos del PIB, que eran más o menos 3.000 millones. Entonces, tal vez esa promesa de campaña no tenía en cuenta la realidad fiscal que iba a heredar realmente y que nosotros y otros economistas veníamos advirtiendo desde hace tiempo. ¿Y la otra consideración es? El tema, y obviamente estoy de acuerdo con que hay una dificultad política muy grande en este tipo de medidas que, insisto, que pueden resultar antipáticas e impopulares, pero la otra salida, no es salida, el otro contexto, el otro escenario es una crisis fiscal de tal magnitud que pueda afectar a la economía en su conjunto y sobre todo que ponga en riesgo la misma viabilidad del sistema monetario. En ese contexto me parece que es importante que partidos como el social cristiano que usted acaba de mencionar dejen de lado de momento los dogmas y piensen en el bien del país y sobre todo en el bien o en la sostenibilidad de un sistema monetario que nos ha dado estabilidad. Mil gracias, economista José Hidalgo de Cordes. Economista Marco Flores, evidentemente su propuesta es distinta. Creo que sería interesante que explique de dónde salen los fondos que yo hace un rato reseñé que cada opción de las que usted mencionó generaría. ¿Cómo no? Pero quisiera unos pocos segundos simplemente para señalar lo siguiente. El IVA es el impuesto al consumo. En el Ecuador, la gente pobre consume todos sus ingresos, no tiene ahorros. De paso, esa es una de las formas que se transmite la pobreza de generación en generación. Subir el IVA significa subir el impuesto más regresivo. ¿Qué quiere decir más regresivo? Que pagan más los pobres y vulnerables, son los más afectados. Yo quisiera escuchar alguna vez las propuestas neoliberales que digan vamos a subir aquí o vamos a crear un impuesto a las grandes ganancias. No solamente a los bancos, las farmacéuticas, las distribuidoras de comida, las grandes empresas. Lo hacen países ultracapitalistas de paso. Bueno, es cuestión de ver lo que hizo Meloni en Italia. Correcto. ¿No? Y en cuanto al déficit, la Unión Europea, ¿no?, y la zona euro vienen de hace 2 años de déficit promedio del 9%. Ahora están alrededor del 4%, así que no hay que asustarse. Yo no creo que el déficit sea 6% realmente. Pero si es que fuera 6%, hay que irlo bajando de a poco. Pero Carlos, los economistas neoliberales le ofrecieron al país poner la casa en orden y sus recetas fueron las mismas. Hay que bajar el gasto público, ¿no es cierto? Hay que volver a convertir en polvo la inversión pública. Eso sí hicieron. Este es un cuadro del Banco Central. Vale la pena que la gente se entere de esto. Aquí está la inversión del gobierno central los últimos años. En el año 2018 fue 1% del PIB. En el año 2019, 0,8% del PIB. En el año 2020 fue 0,5% del PIB, medio punto. En el año 2021, 0,6%. En el año 2022, 0,5%. Y hasta el mes de septiembre del año 2023, 0,2%. Esto significa destruir la inversión pública. Cuando usted propone generar crecimiento económico, sobre todo apalancándose en la inversión pública, porque como me decía hace pocos instantes, la privada o vuelve para ciertos temas puntuales, viene, que sabe que de antemano le son rentables y nada más quiere, o no viene. ¿De dónde generar fondos para una inversión pública? La extranjera y la privada nacional está estancada, ¿no? El Estado, el gobierno tiene que lanzar un salvavidas
y en este caso a través de la inversión. Por eso es que hay que generar estos fondos, por eso es que hay que generar los 10.000 millones con carácter permanente para poder hacer todo este tipo de cosas. ¿Salen efectivamente con la facilidad con que usted los pone? Hay una reflexión Reserva Internacional ya me dijo que no 1.600, 1.200 sí. Hay una reflexión que dice, todo es difícil hasta que se hace. A Milei pregúntenle eso, especialmente. Ha caído 10 puntos, ¿no? Ok. En su popularidad. Pero no importa, para eso está, pues lo está haciendo, pues. Sí, lo está haciendo, pero está masacrando a la gente. Ya vamos a ver, bueno, ya veremos más Hablaremos adelante. del fenómeno Argentina después. Ok. Bueno, la Reserva Internacional, aquí, a la época que yo hice este documento, hablo de 1.600 millones de dólares, pero podría estar en 1.200 lo que se toma de la Reserva, ese ¿no es cierto? Ok. Porque además este es un colchón que tiene más o menos 1.000 millones para jugar, subir el uno, bajar el otro. De acuerdo. Diferimiento de pagos de la deuda del Ministerio de Economía al Banco Central. Eso veo que ha cogido el gobierno. Porque ¿cómo es posible que en medio de la... A ver, nosotros llegamos a reestructurar, a diferir los pagos de la deuda externa con tenedores privados. Y no podemos hacerlo entre nacionales. Correcto. Sigamos. Eso le da 1.200 millones al Eliminación parcial Ecuador. de exoneraciones, reducciones tributarias de gasto Del tributario. gasto tributario. Le oí aquí decir al señor Briones, al ex economista Francisco. Briones, al ex director del De SRI, que ellos han hecho un recálculo del gasto tributario y que ahora el gasto tributario del año 2021 ya no era 6.338, que es lo publicado, sino 5.000 y pico. Y que en el año 2023 va a ser un 10% más, o sea, 5.500. Entonces, el gasto tributario que yo puse aquí, reducirlo en 1.500 millones, yo creo que puede quedar en 1.200. Aquí sí hay que recortar. ¿Usted ha escuchado alguna vez a los neoliberales que propongan esto? No, porque el momento que proponen esto, los jefes les votan, pues son los que... Reducir exenciones, vamos. Restitución inmediata del 5% por el ISD. Ok. Claro, eso habíamos hablado ya. De acuerdo. El impuesto a la salida de divisas, además, ese sí es un impuesto que ayuda. Pronto voy a terminar un trabajo que revela cuál es la cantidad de dinero que ha salido del país respecto a lo que ha entrado, ¿no? Y va a haber sorpresas. Me llama la atención que el impuesto a las grandes ganancias de grandes empresas genere solo 300 millones de dólares. No, este es el inicio, inicio. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, aquí mucha gente le quiere caer a la banca y masacrarla, ¿no es cierto? Es decir, a los banqueros cobrenles un impuesto. El impuesto no puede ser para un sector, pues el impuesto tiene que ser para todos los que generan grandes ganancias. ¿A partir de cuánto considerar grandes ganancias? ¿Por monto o por porcentaje? Aquí está establecido en el documento, ¿Cómo ¿no? se A estima través de eso? un coeficiente que está explicado aquí, que es el ROE, ¿no? ¿Qué significa más o menos qué? El ROE significa las utilidades respecto de los activos propios, o sea, de los fondos propios. Ok. ¿Y cuando llegan a qué nivel se graban? Yo aquí propongo que sea a partir del 8%. Ok. A partir del 8% se genera un porcentaje de impuesto. Me llama la atención que bonos y CETES sea el rubro que usted considera que más puede generar. 2.000 millones de dólares. Sí, normalmente es más lo que se genera. Solamente el Seguro Social le ha dado 2.000 millones en lo que va de estos últimos tiempos para financiar el déficit. Ok. Entonces, esta más bien es una cifra conservadora, ¿no? Ya. ¿De dónde saca usted que el financiamiento externo con multilaterales de otros puede llegar a 5.000 millones de dólares? De lo que recibe el Ecuador normalmente, recibe alrededor de 3.000 y pico de millones de dólares. Esto se puede, dada la crisis, se puede aumentar. De hecho, hay posibilidades de hacerlo. La forma en que están financiando los meses estos de noviembre y diciembre es utilizando dinero de los multilaterales y utilizando dinero de las instituciones públicas que están en la reserva. ¿Esto resuelve o no los 10.000 millones de dólares de financiamiento que requerimos para el próximo año? Y los resuelve de manera permanente. Permanente quiere decir que siguen ahí para todos los meses subsiguientes, no son ingresos temporales. Esto sin contar tres cosas. Uno, asumiendo de que no sube el precio del petróleo, lo cual al país le daría ingresos adicionales. Dos, aquí no están considerados los ingresos que puede generar los nuevos contratos con la telefonía móvil. 900 millones de dólares deberían ser más o menos. Aquí no está considerado qué es lo que va a pasar con el SOTE que se revierte al Estado ecuatoriano y que debe manejarlo Petroecuador. La pérdida para el Estado ecuatoriano de entregar nuevamente el SOT sería 2.500 millones de dólares, según dice la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y del Petróleo. Entonces, ¿no es este el peor momento de la historia en lo económico? No, es el peor momento porque no se toman las medidas. Aquí se presenta una ley que dice, en el artículo 1 de la ley, dice, la presente ley tiene por objeto el impulso inmediato del empleo, el incremento de la recaudación tributaria y el incentivo a la inversión. En primer lugar, el problema de la economía ecuatoriana no es tributario, es un problema económico, no tributario.
Entonces, si no hay inversión, que en este caso tiene que participar el Estado, no generamos crecimiento económico. Y cuando no hay crecimiento económico no se genera empleo y seguimos dándonos la vuelta en un círculo vicioso. Está claro. Ojalá lo entiendan en el gobierno, porque están a tiempo, aunque en esa no es su visión ni su vocación. Pero ya vimos que en un punto entendieron, en esto del diferimiento de pago de deuda del Ministerio de Economía del Banco Central. ¿Está claro? Y estará a tiempo. Va a responder aquí el ministro de Finanzas el miércoles a las 22 horas. María Clara. Al volver ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Las salidas económicas para sortear el bache de diciembre han tenido el mérito de no subir impuestos, pero el defecto de crear aún más incertidumbre del existente por una falta de visión a largo plazo. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. La conversación con Marco Flores ha estado mejor fuera de cámaras que en cámaras. Estamos comprometidos para un capítulo 2 en no más de un mes sobre una serie de temas relevantes de la economía que no pueden quedar sin discutirse. Concluimos con el rito habitual que ha instaurado aquí María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestro invitado central, el economista Marco Flores, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, economista. Una vez más, ¿la dolarización está en peligro por la crisis económica, sí o no? No. La segunda, ¿usted cree que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea debe averiguar dónde fueron a parar los 8.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional prestó al Ecuador, sí o no? Sí. La tercera, ¿el actual ministro de Finanzas puede suplir su inexperiencia del sector público con consejos de ex ministros que sí la tuvieron, sí o no? No. La cuarta, ¿focalizar los subsidios puede hacerlo un gobierno en transición de año y medio, sí o no? Sí puede hacerlo, pero... La quinta y última, ¿cree usted que la Corporación Novoa definitivamente no se acogerá a la remisión tributaria prevista en la ley propuesta al Parlamento, sí o no? Sí, debo creer. Muchísimas gracias. Carlos. El economista Marco Flores Troncoso ha demostrado esta noche que existen otras salidas coyunturales de la crisis económica en diciembre y a la de largo plazo a partir del próximo año. Y ha sustentado y explicado someramente, pero contundentemente, cada una de ellas. Desde luego no es la visión tradicional con que se ha manejado la economía en los últimos 3 años, en los últimos 4 anteriores a esos, y tampoco la que prevalece ahora. Pero por lo menos el gobierno lo debe pensar y meditar bien, teniendo en cuenta que más importante que cumplir una propuesta cuando no se conocía la situación real del país es renovar o tener otra alternativa si a la gente se le sabe explicar las condiciones nuevas que le llevarán tan solo a sufrir un poco menos, porque eso es lo único que se puede aspirar, a sufrir un poco menos en el próximo año y medio, hasta que haya una propuesta a 4 años que diga la verdad y la aplique. Ya ven que la Argentina votó por eso y se les ofreció sacrificio, sacrificio y más sacrificio. Resta ver si el experimento funciona. Pero por lo menos allá, la verdad ha tenido apoyo. Ahora, a la gente que creyó en eso no se la puede traicionar, porque si no van a terminar peor que los anteriores. Y aquí la lección se debe aprender. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo trataremos lo que teníamos previsto para la semana pasada, pero que debimos postergar por el surgimiento del caso Metástasis. La posición de Agunza, delegataria de operaciones del puerto de Manta. Estará en el estudio Roberto Salazar. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que tengan buenas noches. Vera a su manera.